que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos ahora comienzo a la segunda parte de la celebración, la adoración de la cruz. En la imagen de Jesús crucificado contemplamos la palabra escuchada. Aquí. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pero que no sobresalga porque si no te lo bueno, pues que cuesta, que no deja mal. ¿Dónde vais? Mi primo Marino, mi primo Alfonso. Ya me saludaste, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alfonso, Danilo, Vamos con la cámara. ¿Lo llamaré? Vamos a ver. Los ladrones, ¿no?
¡Abran la puerta a la Guardia Pretoriana! ¡Abierta totalmente! ¡Avancemos!
estamos...
Bienvenidos un año más al Vía Crucis de Arauzo de Mier. Este año queremos tener presente y dedicar el Vía Crucis a Pedro Chinche, uno de los fundadores del Vía Crucis, y a Jorge, otros que este año desaparecieron. También se lo queremos dedicar a todos los que este año, todos los vecinos de Arauzo, que por una causa u otra nos han dejado. Va por ellos. Preparación de la Pascua. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Entonces envió Jesús a Pedro y a Juan diciéndoles: Id a preparar la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les contestó: Mirad, al entrar a la ciudad os encontraréis con una mujer que lleva un cántaro de agua. Seguidla hasta la casa donde entre y decid a la dueña: el maestro te pregunta que dónde está la habitación en la que se va a comer el cordero con sus discípulos. Ella os mostrará una sala grande, con divanes, en el piso de arriba. Preparadlo allí. Ellos se fueron, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Institución de la Eucaristía. Cuando llegó la hora, se puso Jesús a la mesa con sus apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado cenar con vosotros esta Pascua antes de mi pasión? Porque os digo que nunca más la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Cogiendo una copa, dio gracias y dijo: Tomad, repartidla entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reinado de Dios. Cogiendo un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced lo mismo en memoria mía. Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Ahora que mirad, la mano del que me entrega está en la mesa, a mi lado. Porque este hombre se va según lo establecido, pero hay del que lo entrega.
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién podría ser el que iba a hacer aquello. ¿Quién es el más importante? Surgió además entre ellos una disputa sobre cuál de ellos debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros nada de eso. Al contrario, el más grande entre vosotros iguálese al más joven, y el que dirige al que sirve. Vamos a ver, ¿quién es más grande? ¿El que está en la mesa o el que sirve? El que está en la mesa, ¿verdad? Pues yo estoy entre vosotros como quien sirve. Vosotros os habéis mantenido a mi lado en 1000 pruebas, y yo os confiaré la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Cuando yo sea el rey, comeréis y beberéis en mi mesa, y os sentaréis en tronos, vais a fallar, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de vosotros a Galilea. Pedro le declaró: Aunque todos fallen, yo no. y le dijo Jesús: Te aseguro que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pero él insistía con vehemencia: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Los demás decían igual. Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entró con sus discípulos. Judas, el que le iba a traicionar, conocía también este lugar, pues Jesús se había retirado muchas veces a orar. El traidor, tomando a la corte y a los alguaciles de los pontífices y fariseos, entró en el huerto con antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, salió y les preguntó: ¿A quién buscáis? Respondieron: A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Soy yo. Cuando Jesús les dijo soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? Contestaron: A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Ya os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que se vayan estos. Así se cumplió la palabra que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Acercándose Judas, le dijo: Salve, maestro. Y con un beso le entregó. Ellos le echaron mano y se le llevaron arrestado. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al siervo del pontífice cortándole la oreja. El tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús,
Lo ataron y se lo llevaron primero donde Anás, porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es necesario que un hombre muera por el pueblo. y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote entró en la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro se quedó fuera junto a la puerta, hasta que el otro discípulo salió y abrió por la portera que le dejó entrar. La portera dijo a Pedro: ¿eres tú acaso de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió: No lo soy. Como hacía frío, los sirvientes y guardianes habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro estaba también con ellos calentándose y otra vez le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Negó él y dijo: No lo soy. Uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi acaso con él en el huerto? De nuevo lo negó Pedro, y al instante cantó el gallo. Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntadles a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los guardianes que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Es esa manera de contestar al jefe de los sacerdotes? Jesús contestó: Si he hablado mal, muéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Ya en el pretorio, Pilato salió fuera y les preguntó: ¿de qué acusáis a este hombre? Le contestaron: Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato volvió a entrar en el tribunal, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: Tú lo dices. Mientras los pontífices le acusaban de muchas cosas, Pilato de nuevo le interrogó: No respondes nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, hasta el punto de que Pilato se maravilló e intentaba soltarlo, pues sabía que los pontífices se lo entregaron por envidia. Pilato salió fuera y les dijo: No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Vosotros acostumbráis a que por Pascua os suelte un preso. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero el pueblo, azuzado por los pontífices, pedían la libertad de Barrabás. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer lo mandó a decir: no te metas con ese hombre, pues es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa suya.
En este tiempo, los sacerdotes y los jefes de los judíos convencieron a la gente que quisieran la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿a cuál de los dos queréis que os deje libres? Ellos contestaron: Barrabás es un violento guerrero de los celotes que estaba en prisión con unos disturbios con asesinato acontecidos en Jerusalén. Pero gracias a Jesús y sin ninguna esperanza de salvación, encontrará el perdón del César y librarse de la muerte. Pilato les dijo: ¿Y qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Pero qué no ha hecho? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y después de azotar a Jesús y lavarse las manos, se lo entregó para que lo crucificaran. Coronación de espinas. Los soldados metieron a Jesús dentro del palacio, lo vistieron con una túnica de púrpura, le pusieron una corona trenzada de espinas y comenzaron a saludarle riéndose de él. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le despojaron del manto de púrpura y le vistieron sus ropas. Muerte de Judas. Al ver entonces Judas que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los pontífices y ancianos, diciéndoles: He pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué? Tú verás. Arrojó en el templo las monedas, se retiró y alejándose se ahorcó. Los pontífices tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito echarlas al tesoro del templo, porque son precio de sangre. Celebraron un consejo y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso el campo se llamó Campo de Sangre hasta el día de hoy. Coche, ¿eh?
La Martina llevamos haciendo lo mismo, atacando todo. Pero ¿dónde está la propietaria del árbol?